tienen que levantar los profetas, porque esta llegada es inminente, amado hermano. Este es un anuncio, me tocó dar el anuncio y el Señor me decía esta mañana, tienes que darle el anuncio. Transmítelo a los pastores para que en sus prédicas incluyan urgentemente lo que está por acontecer. Hay mucho pueblo de Cristo que está todavía en pasiones, en otras cosas que el Señor nos lo está pidiendo. Pero nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que anunciar esto. Y me decía el Señor, primero a tu familia que no se ha convertido, a tu familia que está en tus países que no se ha convertido. Háblale a ellos primero, lanza la semilla para que esto se dé a conocer, amado hermano. Gracias, Padre, por este anuncio que me permitiste darle aquí a mis hermanos y consiervos pastores. Amados hermanos, para ser breve, quiero hacer pasar a la pastora Angélica de Paz. Nuestra amada pastora, ella estuvo con nosotros en el ministerio. Ella pertenece al ministerio Príncipe de Paz, del pastor Daniel. Pase por aquí adelante, amada hermana. Vamos a darle un tiempito de 5 minutos, amada. Amén. En el nombre del Señor. Gracias. Dios les bendiga. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto por su iglesia? Amén. Pastor Gutiérrez, esta es una confirmación de lo que el Señor está hablando a través de los profetas. Antes de que para los que no me conocen, mi nombre es Angélica de Paz. Me congrego en Ministerio Jesucristo Admirable Consejero. Trabajo como ministro del Señor con la cobertura de mi pastor Daniel Hernández Yunes. Pero algo que ellos no dicen es que desde el 2009 yo conté con la gran bendición de ser discípula de los pastores Gutiérrez. Y no hay nada más lindo que un padre vea crecer a sus hijos, ¿verdad? Y yo sé que el Señor a ellos los bendice y los seguirá bendiciendo en gran manera. Y la palabra que el pastor Oscar dijo acá es una confirmación. Pastores, llénense la maleta y llévenla a sus iglesias, predicando la santidad, predicando que la iglesia tiene que despertar, predicando que tenemos que permitir que el Espíritu Santo complete el trabajo en nuestra casa, nuestros vecinos, en todo el vecindario, por doquier tengamos siempre puesto el calzado del Evangelio, porque ya viene el novio por su esposa y tiene que encontrarla sin mancha, sin arruga en su vestidura. ¿Cómo se puede lograr esto? El Señor desde el principio nos ha advertido que esto sucedería. Gog y Magog se levantó, mis hermanos, y no podemos negarlo ni podemos ver hacia un lado. Tenemos una gran responsabilidad de gritar como Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Esa es la tarea de nosotros, que nada nos calle, no tengamos temor alguno ni al mal, ni a la peste destructora, ni al enemigo, porque Satanás está hoy por hoy dando patadas de ahogado porque sabe que está perdiendo y ya perdió desde que él se atrevió a ser como Dios. Él sufre del síndrome del hijo único, como le llamo yo. ¿Por qué? Porque él, pensando que era el único amado, perdió porque menospreció el lugar de hijo, y ese lugar lo ocupamos nosotros hoy por hoy, porque la palabra lo dice, tú eres la niña de los ojos de papá, ¿cierto? Hay una falencia en mucha parte de la congregación. El Señor a mí me ha dado pues el humilde privilegio, y le doy las gracias a Él por ello, de aceptar al Señor desde los 8 años de edad. Desde ese tiempo Él me ha enviado a profetizar, llamado al que yo rehuí, porque es un llamado que da miedo, mis hermanos. Lo que el Señor muestra muchas veces no es agradable, y nos convertimos en el blanco de Satanás y de sus emisarios. Y una de las cosas que el enemigo hizo conmigo, que jugó bastante, fue mandarme a callar muchas veces. Una de las estrategias que utilizó fueron los golpes de mi padrastro sin tener yo derecho a llorar. Yo provengo de Guatemala, y en Guatemala hubo por muchos años, ocupamos el vergonzoso lugar
del maltrato hacia la mujer y hacia el abuso infantil por muchos años, primer lugar en el mundo, del feminicidio, creo que se dice la palabra correcta. Y bendito sea mi Dios, eso ha ido cambiando. Contamos con un alto porcentaje de cristianos evangélicos que, bendito sea mi Dios, ha cambiado la historia. Entonces, mi voz es la voz de muchas que han callado, que desde niña sufriendo abusos. A los 15 años yo estaba siendo madre por primera vez. Morí clínicamente, morí. Estuve 5 días en coma. Pero ¿qué creen ustedes? Que mientras el mundo a mí me juzgaba de precoz, porque no conocía la historia de violación atrás del telón, yo estaba en la antesala del cielo y no quería volver acá. Pero el Señor me mandó con una misión muy importante: a predicar el evangelio de la manera que se me fuese posible, y desarrolló en mí el don de la escritura. Antes de yo despertar, que en una de las adoraciones lo decía la letra, cuando yo le dije que no quería volver porque aquí yo estaba sola y que nadie me quería, no me acordaba que tenía hijo porque bendito mi Dios, allá no hay memoria para no sufrir. Él me dijo: no estás sola, hay alguien te necesita, alguien te ama, y yo nunca te dejaré y jamás te desampararé. Esto es uno de los tantos testimonios que aparecen en mi primer libro, que se llama Mamá, ¿dónde está mi papá? Es la historia de una niña que lloró desde el vientre de su madre cuando la mami estaba dormida. La abuela escuchó el llanto y se asusta y lanza la primer maldición sobre esta niñita y dijo que venía solamente a sufrir al mundo. Esa niña era yo, es una historia real. Pero ¿qué creen ustedes? Satanás quedó muy avergonzado. Y a través de las palabras que hay escritas en este libro, mujeres han sido sanadas, niños lo han leído y han encontrado a su Padre verdadero, que es Dios, que nunca abandona y que jamás desampara, ¿verdad? Se los presento hoy. Llévenlo para ustedes, llévenlo para alguien que lo necesite, madres solteras, seres humanos que han crecido sin un padre y no saben por qué tienen un vacío adentro, cristianos, mis hermanos. Hay salud emocional todavía pendiente de sanar en el pueblo cristiano. Llévenlo. Cuando terminó todo con el libro, Mamá, ¿dónde está mi papá?, yo pensaba que hasta allí había terminado todo. Pero el Señor empieza a inquietarme y me decía: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y yo: pero Señor, si ya pasó todo, ya hay personas que están siendo bendecidas, voy a seguir hablando de él. Me decía: ajá, encontraron a su papá. ¿Y cómo van a aprender a llevarse bien con él? ¿Quién les va a enseñar a tener una relación sana con nuestro Padre Celestial? Mis hermanos, ¿cuánto hemos visto hermanitos que aceptan al Señor, entran en el fuego del Espíritu Santo, van arrebatando? Es impresionante y de repente caen. ¿Y cómo es de difícil volver a restaurar esa vida? Falta asegurar la identidad en Cristo del pueblo cristiano. De allí viene el libro Hablemos con Dios. En este libro hay instrucciones dadas bajo la unción del Espíritu Santo, avaladas por la palabra de Dios. No hay palabra exagerada, no hay nada imaginativo, todo es bajo la instrucción divina. Es hermoso, toca temas muy necesarios que no importa si el cristiano tiene o poco o mucho en los caminos del Señor. Tiene temas como obedeciendo a la voz de Dios. A veces el pueblo escucha la voz de Dios y no la sabe ni distinguir y tiene miedo a obedecerla. Y ahí es donde se interrumpe la bendición de Dios, ¿verdad? El otro tema es el principio de todo. Todos tenemos un principio en Dios cuando venimos desordenados a Él, como el primer día de la creación. ¿Recuerdan que estaba desordenada y vacía? Así llegamos a Cristo. Y acá Él nos enseña cómo nos rescata de eso. Abriendo nuestro corazón es el siguiente. Las mujeres somos muy lloronas, hermanos, cuando llegamos a los pies de Cristo. Pero ¿cuántas veces a un varón le ha sido difícil romper en llanto, quitarse la corbata y el título, tirarse al suelo besando los pies de Cristo? Es difícil, varones, porque yo sé, fueron hechos con señorío. Pero aquí aprenden a abrir su corazón de una manera maravillosa. ¿Cómo debemos orar?
No hay oración perfecta, más que la oración de un corazón sincero, pero hay ciertos protocolos que debemos entender para orar, y acá nos instruye. A solas con mi amado, el amado de amados, el que nos amó primero, el que ama nuestra alma, el que ni siquiera nosotros sabíamos lo que había hecho por nosotros, el que no le importó cuán sucios estábamos, pero así nos amó. Pasos de la oración. Este tema es hermoso, es bien instructivo y quita toda venda de verdad de los ojos del cristiano. Pacto de obediencia, mis hermanos. Aquí enseña lo que significa un pacto de obediencia con Dios y también explica lo que corresponde al ser humano mantener ese pacto con Dios. ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? ¿Cuántas veces han escuchado a alguien que dice, ¿y a quién le oro? ¿Al Hijo, al Padre o al Espíritu Santo? A mí me lo han preguntado muchos discípulos. Acá trae una dirección maravillosa para no más confusión. Conversación fluida con Dios. ¿Cuántos les gusta acercarse a su papá, los que tuvieron ese privilegio de poder sentarse a la mesa y conversar con su papá, identificarse con su papá? Yo no tuve esa oportunidad, pero los que lo tuvieron, yo me imagino que pudo haber sido hermoso. Bueno, acá aprendemos cómo conversar con nuestro Dios de manera fluida, una comunicación sana. La oración que libera, hay oración que libera a la familia, pero hay una oración que libera al mismo que está orando, porque se necesita en todo tiempo. No todo tiempo podemos llamar a nuestros líderes a que oren por nosotros para liberación. Acá nos enseña cómo poder hacerlo. La oración intercesora, necesaria para todos, aprender a interceder con eficacia. La oración por los hijos, que nunca termina, ¿verdad? Hermanos y hermanas, el contrato de papá y mamá es un contrato sin fecha de vencimiento. Esa oración es todos los días. Y acá explica cómo poder orar por nuestros hijos y cómo dejar de tener angustia por esos hijos que todavía no vemos como quisiéramos, ¿verdad? Y bueno, en la conclusión explica literalmente cómo poder mantenernos firmes en el camino del Señor. Este libro, si eres pastor, necesitas leerlo. Tu congregación necesita leerlo, no importa cuánto tiempo lleves, porque yo incluso cuando iba recibiendo la instrucción y escribiéndola, yo misma volví a aprender cosas que no tenía ni idea. Yo lo leo y siento que alguien me está leyendo a mí, no fui yo solamente fui las manos que escribieron cuando mi Señor me lo dictaba. Les pido también que abran las puertas de su corazón, que me dejen ir también a sus iglesias a poder presentarlo, porque no hay cómo la persona pueda ver en físico el libro y poder hablar con el escritor, porque cada uno tiene una historia diferente, una necesidad diferente, y es importante. La palabra de Dios es la base de todo y es la palabra confirmada del Señor. Pero también existe inspiración del Señor en este tipo de literatura, mis hermanos. Hay diferentes formas de predicar. Muchos predicamos con el micrófono en mano, pero también hay batallas que se ganan con pluma y papel, porque esa palabra queda marcada en el corazón de todos. Es palabra que no se la lleva el viento cuando fue dicha. Así que den la oportunidad, no solamente a mí, sino a muchos escritores, que se nos hace tan difícil que una puerta se abra. No sé por qué, pero vamos a orar todos los que tenemos el arte de escribir para que seamos más aceptados en las iglesias, porque predicamos igual que ustedes. Y una de las condiciones que debemos tener todos es entender que somos un cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está conformado por miembros y no por partes. Los miembros nos necesitamos todos. Un miembro no puede funcionar sin el cuerpo, aunque el cuerpo pueda funcionar sin alguno de los miembros, ¿verdad? Pero debemos estar unidos, mis amados. Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga. Estaré en la parte de atrás. Gloria a Dios. Qué lindo. Es una bendición la pastora Angélica con los libros que ella está presentando. Vamos a apoyarla. Yo la conozco ya de varios años. Es una mujer que tiene un don profético
que el Señor se lo ha entregado y realmente cuando ella habla en las iglesias con ese don profético, esa palabra se cumple. Amén.